Yo le voy a abrir con una charla introductoria lo que es la nutrición saludable. Esto es para que vean las diferentes fotos en las que ustedes muchos se ven reflejados. El adulto mayor o la característica de los adultos mayores es que no son personas típicas. Cada una de ellas demuestra una diferente forma de vivir, una diferente forma de desarrollarse en la comunidad, en el sitio donde ustedes viven, y también diferentes formas o manifestaciones de patologías. Vemos a personas que pueden estar también con una capacidad física muy buena, algunas de repente ya un poquito deteriorada, pero de alguna manera u otra siempre dentro de la comunidad donde viven participando. ¿Y cuáles son los datos reales del envejecimiento? Un poquito por qué la importancia de la nutrición en esto. El primer dato real es que, les voy a decir la gran sorpresa para geriatría, nosotros no buscamos necesariamente más años de vida, porque está probado que la longevidad, o sea, vivir más, no siempre trae bienestar. O sea, no es nuestra idea que ustedes lleguen a los 100, 115 o 120 años. La idea un poquito es que los años que ustedes tengan que vivir, lo vivan sin esto, sin discapacidad. Eso es nuestra preocupación más importante en geriatría, que ustedes lleguen bien a todos los años que de repente están genéticamente programados, pero que lleguen sin discapacidad. El otro dato real del envejecimiento es lo que les había dicho. Cada persona mayor es diferente. Por eso es que no van a encontrar nunca que un geriatra está recetando lo mismo a un paciente que a otro. Puede haber una similitud en la intervención farmacológica, pero nunca va a haber una similitud en toda la terapia. La terapia siempre va a ser individualizada porque las personas mayores se caracterizan por ser diferentes una de las otras. Y los médicos y las asistencias sanitarias tienen que dar cobertura a esa demanda de ustedes, a esa individualidad que tienen ustedes. Yo no le voy a prescribir los mismos ejercicios a una persona que de repente ya tiene un poco de dificultad que a la otra persona que está en muy buena capacidad física. A ella le tengo que exigir más. Para eso incluso Vicky se encarga de eso, ¿no? A algunos les va a exigir pues hacer más kilos y a otros les va a exigir menos kilos, pero todos tienen que mantenerse activos. Y lo que más nos interesa a nosotros como médicos y como equipo, no solamente el médico, sino todo el equipo que conforma geriatría, la nutricionista, la terapista física, la terapista ocupacional, la asistente social, el psicólogo, es que ustedes no pierdan su capacidad funcional. La capacidad funcional es la mejor manera de determinar el estado de salud de la persona. Por eso es que cuando ustedes llegan al geriatra, el geriatra les comienza a preguntar, ¿y ustedes qué hacen? ¿Ustedes se visten? ¿Ustedes salen a comer? ¿Ustedes manejan carro? ¿Ustedes toman bus? Porque la capacidad de hacer las cosas, ahí está un poco la foto o la realidad de su estado de salud. Y porque biológicamente no estamos destinados a terminar mal de salud. Miren estos dos ejemplos que les he traído, no sé si lo conocen. Uno es la actriz Jane Fonda. La actriz Jane Fonda tiene actualmente 81 años y así como la ven en la foto se acaba de presentar en los premios Oscar. Entonces no es una realidad tener una determinada edad y sentirse y ser capaces de estar bien. Y al lado, encima les he puesto ya un prototipo de una persona que es deportista a la edad de 100 años. Esa es la foto del deportista Robert Marchand, que tiene 104 años. Él es ciclista profesional en su grupo etario, obviamente no hay mucha competencia, pero el hombre ha demostrado que a los 100 años pudo vencer su récord. O sea, si hacía un determinado tiempo, a los 100, a los 101 lo rompió. Eso demostró que biológicamente no estamos destinados a tener una mala salud, más bien tenemos que prodigar a tener una buena salud y una buena capacidad funcional. Y esta es la realidad de los adultos mayores. Hoy en día, según el último censo, abordamos los 3.345.552 adultos mayores. Pero ustedes ven que los adultos mayores normalmente, e incluso espantosa la foto que los ponen así con bastón, como si el adulto mayor estuviera siempre discapacitado o siempre enfermo, y no es así. El 50% más de los adultos mayores están sin discapacidad. La realidad es que ellos están todavía siendo muchos jefes de hogar, muchos están digamos, siendo responsables de su propia vida, manejando su dinero. Entonces nosotros nos tenemos
que ocupar que esa persona se mantenga funcional. Y ojo, funcional con enfermedades. El tener una enfermedad no hace necesariamente una discapacidad. Yo puedo tener hipertensión, puedo tener diabetes, puedo tener EPOC, pero puedo mantener mi capacidad física, y ese es el reto de la medicina actual. El reto de la medicina actual no es que la enfermedad me sucumbe o la enfermedad me debilite. El reto es combatir esa enfermedad, no necesariamente hay veces curarla porque no se puede, pero sí ejercer los medios físicos y psicológicos para que la persona mejore y mantenga su capacidad funcional. Y la última, la más importante dato del envejecimiento es que el ser saludable en la vejez no es una cuestión de azar y poco aporta la genética. Siempre mi abuelo, bueno, ya falleció, pero él tenía la idea de que en los genes estaba la respuesta por qué algunos eran mejores y otros peores. Y la realidad o la evidencia científica es que no es así. La genética solo aporta el 10% de la posibilidad de ser saludable. El 90% está determinado por los estilos de vida. De acuerdo a como nosotros tengamos nuestros estilos de vida en nuestra vida, es que nosotros podemos determinar ser saludables. Eso significa hábitos de vida. Y este es un poco el ciclo del corazón saludable, porque uno de los que más se ha interesado en la parte de salud es la salud cardiovascular. Y ven como ven, tiene que ser no fumar, hacer ejercicio físico, controlarse bien su colesterol, controlarse su peso, controlar su glucosa, y por eso es que ahí, en donde ustedes ven los alimentos, la nutrición es un factor clave para ese estilo de vida saludable. Por eso la importancia hoy en día de hablar de nutrición, porque la nutrición es algo que va a cambiar la salud de las personas. El envejecimiento saludable es ser capaz de hacer las cosas que nosotros valoramos el mayor tiempo posible, mantener esa capacidad física. Y para mantener esa capacidad física necesito tener una nutrición saludable. No es una vida sin enfermedades, eso no se puede. Siempre vamos a tener de repente el problema de hipertensión o vamos a tener uno que otros problemas. Pero eso tenemos que controlarlo y para eso también nos ayuda la nutrición. ¿Por qué? Porque los condicionantes de salud de ustedes, de las personas mayores, tienen que ver con factores intrínsecos y factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos está la actividad física, la carga de enfermedades, el manejo de los medicamentos y miren lo otro, la dieta, la nutrición. La nutrición es un factor clave, un factor que nosotros podemos modificar para que más bien en ustedes sea una herramienta que les traiga salud. ¿Y cuáles son esos objetivos? Primero, que la nutrición sea capaz de vencer la fragilidad y la sarcopenia. No es clase para hablar de eso, pero la fragilidad tiene que ver con un estado inflamatorio, crónico, que nos debilita. Entonces, si nosotros no comemos comidas que nos van a ayudar a vencer ese estado inflamatorio, nos vamos a inflamar más. La sarcopenia, acá está el programa de sarcopenia, creo que están muchos. Entonces, saben la importancia de la nutrición para el músculo, porque el músculo se va a desgastar con la edad y es ahí donde nos tenemos que enfocar, ¿no? También, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prevenir o controlar las enfermedades crónicas. Si yo tengo diabetes, tengo que saber bien qué comer. No es restringirse, es cambiar el hábito alimenticio y, obviamente, prevenir las complicaciones. Y muchas veces la nutrición es un complemento. Pacientes que tienen cáncer, que están en tratamiento quimioterápico, tienen que saber qué comer, porque la nutrición es un factor clave en estos pacientes. ¿Qué tenemos que evitar con la nutrición? Lo primero, la desnutrición. No saben la cantidad de pacientes desnutridos que tenemos acá en el centro geriátrico FAB. La nutrición, ¿sabes cómo se ve? Porque el paciente pierde peso, por eso es tan importante pesarlos. Porque tienen una pobre capacidad física, porque al estar destruidos sienten frío, sienten cansancio, sienten síntomas depresivos. Pero la nutrición no solamente tiene que ver con la cantidad de grasa o no que tengamos en el cuerpo, la cantidad de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, de carbohidratos que tenemos que comer. Por eso es importante conocer qué alimentos nos van a dar realmente una energía saludable, porque la única fuente de energía que tenemos es los alimentos. Y tenemos que vencer esos estados de desnutrición. A veces pueden tener pacientes un peso normal y estar desnutridos, porque les falta vitaminas, porque les falta proteínas. Entonces es importante.
¿Cuáles son los grupos de riesgo de pacientes con desnutrición? Miren, la edad. Solo por ser adulto mayor está uno en riesgo de desnutrirse. Entonces es importante siempre cuando consultar con el médico sobre su estado nutricional. Paciente con cáncer, el paciente con cáncer ya tiene desnutrición y por eso es necesaria una buena intervención. Pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que tienen el POC, que les dice que tienen enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar, están desnutridos. Esos son pacientes que necesitan de repente un mayor aporte de grasas saludables. Pacientes con diabetes, pacientes con deterioro cognitivo, es necesario. Pacientes hospitalizados, todos los pacientes que se hospitalizan se desnutren, porque el hospital no es el mejor sitio para nutrirse. Si ustedes mismos ven, no solamente por la dieta, sino por la cantidad de veces que suspenden la dieta. A veces el paciente tiene que bajar a rayos X y pierde su comida. A veces el paciente está con el antibiótico, no tiene mucho apetito, come menos. Paciente que sale de hospitalización, paciente que tiene que buscar al médico y a la nutricionista, porque se ha desnutrido. Nadie en el hospital sale con buena nutrición. Segundo, saber qué cantidad de energía necesitamos para vivir. Y eso se traduce en calorías. Por eso es que todos los alimentos tienen una cantidad de calorías. Y eso nos lo dice la nutricionista. Pero las calorías que les tenemos que dar a ustedes son para atender primero lo que se llama un índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es la relación del peso con la talla. Y la relación entre el peso y la talla tiene unos estándares. Y no tienen que ser tan bajos en las personas mayores. Ahí lo he puesto porque tienen que ser 23 a 28. Eso no lo tienen que saber ustedes, lo sabemos nosotros, pero el mensaje es, no tienen que ser personas delgadas, tienen que ser personas robustas. Y segundo, la cantidad de calorías es siempre considerando que ustedes tienen que ser activos físicamente. Si yo le doy la cantidad de calorías a un paciente y solamente se las doy pensando que el paciente va a estar sentado, está mal. Les damos la cantidad de calorías porque también les recetamos actividad física. Van de la mano, es como una moneda de dos caras. En una cara la nutrición y en otra cara la actividad física. Así que es importante. Las recomendaciones que hoy en día se dan para generar vitalidad en el adulto mayor tienen que ver con el mantenimiento de la masa muscular. Y para eso, el nutriente más importante, ahorita el factor clave en los adultos mayores es mantener una adecuada ingesta proteica. Miren lo que pierden las personas cuando guardan reposo. Por eso es que nunca van a decir a un geriatra que les diga guarde reposo. Y si les dice, creo que lo mínimo necesario. Un adulto joven pierde medio o casi 500 gramos de músculo en 28 días. Una persona entre los 45 y 55 años pierde 1 kilo o un poco más de masa muscular en 14 días de cama. El adulto mayor a partir de los 65 años en 10 días ya está perdiendo 1 kilo. Pero miren lo que pasa cuando el adulto mayor se enferma. Cuando el adulto mayor ya no está sano, este es el sano, el enfermo, miren, en 4 días que uno esté enfermo, como por ejemplo con una infección o con una falla cardíaca, en 4 días nomás miren cuánto pierde. Casi 1 kilo de masa muscular. Por eso es que en el hospital cuando se acerca el geriatra o la terapista y les dice levántense de la cama, es porque tienen que levantarse de la cama. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitamos para mantener el músculo? 3 cosas importantes. Ejercicio, nutrición con unas buenas calorías, pero también con unas proteínas, que es lo más importante, y vitamina D. Por eso es que abajo vamos a ver qué alimentos tienen vitamina D. La ingesta adecuada de proteínas es el factor clave para vencer el envejecimiento muscular y el deterioro físico. Por eso nos interesa mucho que coman proteínas. Miren este estudio. Este estudio es muy importante, se hizo en Newcastle, o sea, en población inglesa, pero lo siguieron una cantidad de años impresionante, casi 10 años, y dijeron, ok, vamos a separar a las personas que comen 1 gramo de proteínas por kilo y las personas que comen menos de 1 gramo de proteínas por kilo. Toda la mayoría de las personas que están en morado, que comieron menos de 1 gramo por kilo, miren dónde acabaron, con discapacidad. Y las personas que comían buena cantidad de proteínas, más de 1 gramo por kilo, miren cómo acabaron,
siendo hasta los 90 años o 93 años, sin discapacidad. O sea, el comer proteínas realmente se ha visto que es un factor que va a salud muscular. Lo otro es, ¿por qué nos interesa mucho? Porque se ha visto que 1 de cada 3 personas mayores de 50 años no comen las necesidades proteicas que le manda la nutricionista. Lo primero que dejan los adultos mayores de comer son las proteínas. No comen proteínas suficientes para sus necesidades físicas ni musculares. Es el primer nutriente que dejan de comer. Y la cantidad que deben de comer por comida son de 25 a 30 gramos. Es bastante. O sea, no bastante de que sea tóxica, sino que es importante. Miren, y lo otro, cada vez que una persona no come una comida del día, y se ha visto en la mayoría de estudios que lo que dejan de comer es la cena, no cenan, justamente son las personas que no alcanzan la cantidad de proteínas. Porque si se saltan una comida o abandonan una comida, se están saltando un tiempo muy importante para nutrirse. Así que comer o cenar no es algo malo, sino hay que saber qué comer o qué cenar. Por eso se ha visto que las comidas y las proteínas tienen que estar distribuidas en las 3 comidas, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y todas tienen que tener algún alimento importante que sea proteico. Y eso nos lo dice la nutricionista. Y es importante saber que cuál es la mejor fuente de proteínas, la proteína animal o la proteína vegetal. Pues realmente la mejor proteína para la digestión del ser humano es la proteína animal. Yo sé que hay mucha gente que actualmente es vegetariana, pero para ser vegetarianos hay que saber muchísimo de nutrición y tener una buena capacidad estomacal, porque hay que comer mucha cantidad de vegetales que sean proteicos. En cambio, la proteína animal, no en porciones muy grandes, nos da la cantidad de proteínas que tenemos. A las proteínas nosotros las clasificamos en alto valor biológico y en bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque la proteína se desmenuza en unos elementos que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos son los que realmente nosotros los digerimos, los introducimos en nuestro cuerpo y se van al músculo. Y no solamente el músculo, se van a todo lo que se necesita proteínas en nuestro cuerpo. Y el alto valor biológico es para la proteína que tiene todos los aminoácidos que son esenciales. O sea que la única fuente de conseguir esos aminoácidos es en los alimentos. Y la carne se caracteriza, no solamente la de res, me refiero a todo tipo de carne, se caracteriza porque tiene la mayor cantidad o casi todos los aminoácidos esenciales. Es decir, en la porción tenemos todo lo que podemos necesitar. Mientras que los vegetales a veces son aminoácidos incompletos, ¿no? Entonces eso es importante de considerar. Pero ¿qué tiene de bueno la proteína vegetal? Que no contiene grasa, ¿no? En cambio la carne sí contiene grasa, ¿no? Eso es importante. Entonces, estos son más o menos unos cuadros de proteínas saludables. Lo otro que se está viendo que es importante que consuman es la leche. ¿Por qué? Porque se ha visto que la leche no solamente tiene proteínas, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, tiene vitamina D. Los lácteos es algo que se está promoviendo nuevamente que se consuma. Es más, en estudios que muestran que de 2 a 4 porciones de lácteos no hay riesgo de enfermedad del corazón ni del cerebro. Entonces las personas que consumen lácteos no se asusten. Ya hay estudios que están probando de que no hace daño, que más bien es algo bueno. Incluso la leche entera, no necesariamente la leche con grasa. Y luego ya para terminar, les quiero dar las conclusiones de los estudios de los pacientes más longevos que hay en el mundo sin discapacidad. Esos están localizados en 3 sitios en el mundo. En la isla de Cerdeña, que es una isla de Italia, en Okinawa, que está en Japón, y en Loma Linda, que está en California. ¿Y qué decían estas personas que estudiaron a las personas mayores sin discapacidad y que incluso cumplían 100 o más años? Lo primero es que los 3 se caracterizaban porque se movían constantemente, de forma natural, pero se movían no haciendo que esto sea una situación obligada, disfrutaban ir a comprar y no iban a comprar en carro, iban a comprar caminando. Cargaban sus objetos, cargaban sus compras, se habían acostumbrado así y lo hacían sin eran activos. Eso es algo muy importante.
Y yo digo que qué mejor una actividad que la que demuestra nuestro grupo de trabajo de Sarcopenia, que normalmente están ahí, por eso los ponemos incluso, como se dice, como modelos en vitrina, porque están haciendo actividad física y una actividad física muy buena, ¿no? Así que, segundo, ¿qué decía? Pues que es importante tomar ciertos antioxidantes. La mayoría en el caso de Cerdeña, Italia, tomaban vino tinto, pero con moderación, no mucho. Y lo otro era que todos tenían un plan de vida. En Okinawa a eso se llamaba Ikigai. Ikigai significa por qué te levantas toda la mañana. Y eso es el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Era muy bonito porque el propósito de vida no tiene que ver con la jubilación. Yo me puedo jubilar, pero mi propósito de vida es algo diferente, algo que trasciende. Por ejemplo, en un instructor de karate era el que tenía que abrir la escuela de karate y él se levantaba a las 6 de la mañana, tenía 102 años en Japón, pero él tenía que abrir la escuela de karate para que todos los demás, los alumnos, pudieran participar. Otro era ver a su bisnieta. El propósito de vida era que todas las mañanas le traían a la abuela, en este caso de Loma Linda, a la bisnieta, creo que sí, era bisnieta, creo, porque tenía 104 años y ella le daba el segundo beso del día. Entonces ella solamente el propósito era seguir manteniéndose con vida para poder seguir conectándose con las personas que iban a trascender de su familia. Entonces nunca hay que perder el propósito de vida, eso siempre es algo que los va a motivar a seguir manteniéndose activos y es algo que es muy bueno. Siempre acepten un nuevo desafío a pesar de la edad, aprender computación, aprender un nuevo idioma. El cerebro no se duerme en los adultos mayores, el cerebro está muy activo, ¿no? Así que siempre hay que la capacidad de conectarse. Lo otro es tómense tiempo o de alivio para el estrés. Ahí ayuda mucho lo que es el ejercicio y la meditación. Busquen desestresarse, no busquen aumentar su ansiedad o su carga. Busquen momentos de alivio de estrés. En personas que son religiosas, el alivio de estrés está muy asociado a ir a rituales religiosos, por ejemplo, ir a misa, ¿no? A las personas que lo son, porque eso se convierte en un momento de relajación. Pero hay que hacerlo. Poner a los seres queridos primero, ¿no? Hacer siempre de la familia una prioridad, porque esos son el desarrollo de nuestros vínculos afectivos. Siempre propiciar, es algo que se ha perdido, las cenas familiares o los almuerzos familiares. Ustedes son los que van a seguir vinculándolo a la familia. Ustedes como que van a hacer posible que la familia siga manteniéndose unida. No pierdan esa capacidad de convocatoria que tienen, ¿no? Cuando mi abuelo decía almuerzo familiar, era almuerzo familiar y ahí nos encontrábamos con los primos que no los veíamos. Entonces es muy bueno que ustedes sigan teniendo esa función, ese rol, ¿no? Y elegir a las personas correctas. Las personas, por ejemplo, si yo me rodeo de personas que no son saludables, probablemente yo tampoco lo sea saludable. Entonces hay que propiciar reuniones, por ejemplo el equipo de Sarcopenia que se reúne o los de la terapia ocupacional que se reúnen, son personas que están conectadas a un estilo de vida saludable. Entonces buscar siempre, y si no lo son, pues ser líderes de cambio, o sea, propiciar el cambio en las personas en las que ustedes se rodean, ¿no? Y considerar que el adulto mayor hoy en día tiene muchas caras y todas las caras que da el adulto mayor es de salud, es de actividad. No es una cara de discapacidad. Este es un modelo filipino que tiene 84 años y acaba de modelar en alta postura. Tenemos a los actores Robert De Niro, Helen Mirren, uno tiene 70 y otro, el otro 84 años, ¿no? Esta es la